buenos días. Hoy es domingo 31 de mayo, último domingo del año. Realmente ya extrañamos la iglesia, ya casi son 3 meses fuera. Le damos gracias a Dios por este día. Y hoy quiero compartir el título que puse a la predicación. Le he puesto Volviendo al Templo. Y yo creo que todos extrañamos ese edificio en el cual nos reunimos. A veces hay conceptos que utilizamos que no son lo más real posible. Solemos decir vamos a la iglesia, cuando la iglesia somos nosotros. Vamos al templo, el cual es ese edificio donde nos reunimos. Pero hoy aprenderemos realmente lo que es ese templo en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hoy tenemos una iglesia en cada hogar, un grupo de gente que es las personas que adoran a Dios, que se juntan en las casas, y eso es lo que realmente es un templo, es una iglesia en realidad. Nosotros, cada uno en lo particular como templo, y el edificio nuestra iglesia. Voy a compartir una porción de la escritura donde David dice que él preparó su casa, su hogar, el lugar donde él reinaba para traer el arca de Dios. Y dice 1 Crónicas 15:1, dice en una nueva traducción viviente: Dios construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Cada uno de las cosas que David preparó, que David hizo en ese momento, bueno, pues los construyó en su ciudad edificios especiales en su casa, en la ciudad, en su ciudad, en la ciudad de David. Pero también dice la Biblia que preparó un lugar especial para él, una carpa especial para el arca de Dios. Y bueno, en este tiempo, mis hermanos, la presencia de Dios se representaba por medio de aquella arca, aquella construcción, aquella arca que había hecho por ahí Moisés en el desierto, y ahí se simbolizaba o venía la presencia de Dios. Y nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos templo de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, nosotros cada uno somos ese templo donde Dios habita, un templo no hecho de mano de hombres, sino en este templo, en esta vasija de barro, como dijera en otra versión el apóstol Pablo. Pues un gran tesoro en esta vasija de barro. Dentro de nosotros ha puesto su Espíritu Santo en esta vasija de barro que somos nosotros, que somos hechos del polvo de la tierra. Y dice otro pasaje, dice 2 Corintios 6:16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, vamos acordando un poquito de lo que somos cada uno de nosotros. Podemos pensar en el edificio, en el templo que llamamos, donde nos reunimos como iglesia, pero realmente el templo espiritual somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos ese templo en el cual Dios habita. Dios habita en la vida de cada uno de nosotros. Y ahorita pensamos, decimos, bueno, ¿cómo entrar a ese lugar? ¿Cómo llegar a ese lugar santo? Escribiera el salmista en el Salmo 24, y ahora vamos a ver. ¿Cómo llegar a ese lugar santo? Dice la Biblia en el Salmo 24, verso 3, dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y que nunca dicen mentiras. Fíjense, bueno, eso de las manos limpias yo creo que políticamente se ha usado mucho. Lo usó primero un expresidente, Felipe Calderón. Después muchos otros gobernantes han usado esta expresión. Pero lo que Dios está diciendo en nuestras vidas es esa manos limpias. Quizá hoy tengamos las manos demasiado limpias por el número de veces que las lavamos por causa de esta pandemia, pero la verdad que no se refiere a unas manos que podamos ver que no tengan ninguna suciedad. Realmente es presentar nuestras manos delante de Dios y que Dios vea todo hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esas son las manos limpias realmente. ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y puro de corazón,
que no rinde culto a ídolos y nunca dice mentiras. Podemos decir, nunca decir mentiras quizá no sea muy sencillo. Podemos pensar que en cuanto a ídolos nada que ver, pero la Biblia también habla en Colosenses que lo terrenal que hay en nuestras vidas, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, también eso es idolatría. Entonces pudiéramos conjugarlo juntamente con eso. Entonces realmente mostrar unas manos limpias no es mostrar unas manos recién lavadas, con mucho jabón, con los tiempos y con las formas en que se lavan las manos o que nos han enseñado ahora y hasta la muñeca y cosas así. No se refiere solo a tener unas manos limpias, sino realmente todo limpio completamente. Recordamos el caso de Pedro cuando Jesús quiso lavarle los pies. Le dijo, bueno, pues si no te dejas que te laves los pies no serás parte de mi grupo. Entonces dijo, bueno, necesito que me laves todo, Señor. Entonces dijo, no, tú no necesitas lavarte todos los pies, porque es lo único que tiene sucio, lo demás ya yo lo he limpiado. Entonces Dios limpia nuestras vidas y nos permite tener ese acceso a ese lugar santo a través de la limpieza, a través de Jesucristo. Jesucristo vino a nuestras vidas, limpia nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Entonces tenemos acceso a ese lugar santo que Dios prepara para nosotros, hasta la misma presencia de Dios. Dios habita dentro de nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, realmente yo creo que extrañamos el estar juntos, el estar en el templo físico o en el edificio y que Dios esté en este templo de barro. ¿Y cuál es la razón de todo ello, mis hermanos? De pensar de que Dios está en este templo de barro, de Dios habita en cada uno de nosotros. Dios, como dice por ahí el Evangelio de Juan capítulo 14, Dios vendrá y se tomará a sí mismo. Dios habita dentro de nosotros, Dios está dentro de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que prepararnos para hacer lo mejor en cuanto a esas manos limpias, en cuanto a ese corazón puro, en cuanto al estar dispuestos a estar delante de Dios. Y podemos empezar a recordar los momentos en que nos congregamos y en los que estamos juntos en la iglesia. Y a veces cuando estamos juntos, mis hermanos, siempre en una congregación, siempre en un grupo de personas, puede existir alguna diferencia. Hoy tenemos mucho que no nos vemos, nos extrañamos realmente. Pero cuando estamos siempre juntos, a veces suceden cosas, suceden fricciones como iglesia, o sucede que algún hermano no nos tiende la mano para saludarnos, o se voltea o sale muy rápido de la iglesia y sentimos como que no nos hizo caso o no nos saludó. Pero la verdad es que a veces hay hermanos o habemos personas que traemos mil cosas en la cabeza y no sé qué pensamos y a lo mejor es alguna distracción, a lo mejor nos sentimos mal o queremos ir a bajar rápido al baño, no sé, nos sentimos mal y perdemos esa oportunidad de saludar a alguien y sin embargo nos quejamos, oh, no me saludó, hermano. Hoy por hoy no lo tenemos, mis hermanos. Quizá no lo vivamos como en la iglesia, pero quizá nos pueda suceder con algunas otras personas en nuestro trabajo o aún en nuestra misma casa. Que quizá nuestros hijos se levanten de mal humor o nosotros mismos nos levantemos de mal humor o lleguemos de algún lugar o del mismo trabajo del mal humor. Pero tenemos que cambiar todas estas cosas. Tenemos que hacer que el Espíritu de Dios esté morando en un lugar limpio, en un lugar seguro, en un lugar que no tenga nada malo dentro de sí. Dice Mateo 5:23, dice, por lo tanto, si presentas tu ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice el verso 24, deja la ofrenda ahí en el altar, ande y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. No se vaya, mi hermano, no deje de ver esta predicación, no vaya a ir a reconciliarse con alguien que tiene una diferencia, o si discutió con su hijo y su hijo está en su recámara y usted está viendo la predicación, no corra a irle a pedir disculpas a su hijo. No quiero decir eso así al grado de que, a ver, deje esto aquí, la ofrenda aquí, vaya y pida disculpas y luego vengo otra vez al templo a adorar. Bueno, este es un vivir siempre, esta es nuestra manera de vivir. No es un momento, no es un tiempo, no es el momento que leemos este verso y decimos, tengo alguna situación, tengo algún problema, no voy a dejar la ofrenda, voy a ir a pedir una disculpa, ni me voy a mover de este lugar y me voy a levantar corriendo para ir a pedir una disculpa. Esa manera de vivir tiene que ser natural en nuestras vidas. Tenemos que vivir siempre de esa manera, siempre actuando de esa manera.
volvemos a lo que decíamos al principio. Cuando hablamos de volver al templo, hablamos de volver a ese tiempo en que nos congregamos, en que podamos estar juntos, en que podamos volver a alabar a Dios, tener momentos de alabanza, tener tiempos de oración juntos, saludarnos. Quizá en nuestro retorno a la iglesia no sea tan sencillo como lo estamos platicando hoy por hoy. Quizá tengamos la necesidad o el problema o la necesidad de no hacer las cosas así. No necesariamente inmediatamente llegando a la iglesia ya podemos nuevamente abrazarnos, saludarnos de beso, hacer muchas cosas. Quizá tengamos que tener algunos detalles que hacer, pero que eso sea nuestro vivir día a día. Decíamos al principio, volviendo al templo, y decía, David preparó un lugar para el arca de Dios. Dice que preparó por ahí una, ¿cuál es la palabra? Una carpa especial, un lugar especial para que estuviera ahí la presencia de Dios a través del arca. Y David tenía las mejores intenciones, y si se fijan, esas intenciones duraron toda su vida. Al final de sus días él decía, yo vivo en una casa hermosa y mi Dios vive en una carpa, entonces le quiero hacer un templo a Dios. Cuando David por ahí, bueno, si conocemos la historia, cuando David por ahí se lo hizo saber al profeta Natán, pues Natán dijo, pues yo creo que es una excelente idea que quieras hacer algo así. Y le dijo, adelante, pero la verdad es que Dios le dijo a Natán, no, David no será quien construya mi casa, será su hijo Salomón, por cuanto David tiene sus manos con sangre. Él tenía por ahí, era un hombre de guerra, un hombre que había peleado mucho, entonces no le correspondió a él, aunque él preparó todas las cosas para hacer el templo de Dios. Y tuvo en su corazón el preparar un lugar para que viniera el arca de Dios hacia él. Pero todos podemos recordar que cuando la primera vez que la quiso traer, pues su idea fracasó. Y todos recordamos que de aquella carreta que ya el arca iba a caer, y alguien la quiso detener y murió, dice la escritura, murió en ese instante, y por temor dejaron el arca en la casa de un hombre llamado Obededón. Entonces, mis hermanos, cuando David deja el arca en la casa de Obededón, todos recordamos la historia. Al paso de los días, al paso del tiempo, quizá algún poco tiempo, se le da aviso al rey David que la casa de Obededón había sido bendecida grandemente. Entonces el templo, la presencia de Dios estaba en su casa. David quería esa presencia de Dios en su casa, porque él se preguntaba y decía, ¿cómo puedo traer el arca de Dios, la casa de Dios a mi casa? ¿Cómo la puedo traer? ¿Cómo puedo traerla a mi casa? Dice así, Primera de Crónicas 13:2, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No sabía cómo traer a su casa el arca de Dios. Sin embargo, mis hermanos, en ese aprender, en ese momento de estar aprendiendo a cómo traer el arca de Dios, tenía el anhelo, tenía el deseo. ¿Qué deseo tienes tú de que Dios esté en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu vida, en nuestras vidas? Ese tendría que ser nuestro deseo principal, así como el de rey David, que de querer traer el arca de Dios. Ya lo vemos en el pasaje que leíamos hace un momento. Él había preparado un lugar especial para el arca. Pero había un problema ahí en él. No sabía cómo traerla, puesto que al traerla, alguien murió y en esa carreta donde venía, y se quedó en la casa de un hombre que desde el día que el arca del pacto llegó a su casa cambió completamente su vida, que era lo que David quería para su vida. Lo mismo sucede con nosotros cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, cuando su Espíritu Santo empieza a habitar en este cuerpo de barro, en esta vasija de barro. Entonces empieza a hacer un cambio completo. Fue tal el cambio en el caso de Obededón, que todos recordamos que no llegó David nuevamente por el arca. Ahorita vamos a ver algo acerca de ello. No llegó David nuevamente por el arca y se la llevó. Y Obededón dijo, ay, adiós, qué bueno que la cuidé, señor rey, qué bueno que me la encargó, me fue muy bien cuando estuvo aquí, llévesela. La verdad que no fue así. Fue tanto el cambio en la vida de Obededón que dice que él siguió el arca y hasta ser parte de uno de los porteros del lugar donde estaba el arca, donde estaba el arca de Dios. Entonces, él fue uno de los porteros, uno de los encargados de cuidar por ahí
los utensilios y todas las cosas que había en lo que ahora sería ese edificio, ese templo físico, donde estaba la presencia de Dios a través del arca. Vuelvo, estamos hablando de un templo espiritual que somos cada uno de nosotros, una vasija de barro. Eso es lo más importante, mi hermano, que eso es lo que tenemos que entender. Entonces, dice la Biblia en el 1 Crónicas 15:2, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no puede ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para llevar el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Fracasó, no pudo hacerlo, no pudo traerla a la casa de Dios, no pudo venir con el arca porque tomó una decisión. Él simplemente decía: anhelo que la presencia de Dios esté en mi casa. En mi casa. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer a ese volver al templo? Quizá dentro de poco tiempo ya podamos volver a un templo físico, mis hermanos, o a un edificio donde se reúne la iglesia para adorar a Dios. Y cada uno de los templos o vasijas de barro que nos reunimos como iglesia en ese lugar, poder adorar a Dios. Pero la verdad es que en nuestra casa, en nuestro hogar, está ese templo, ese espacio para que tú y yo adoremos a Dios, para que tú y yo busquemos de Dios. No pudo la primera vez, hubo muchas situaciones, muchos problemas. Él no sabía cómo hacerlo, y muchas veces tú y yo no sabemos cómo tener la presencia de Dios en nuestra casa. Y no sabemos, mis hermanos, porque muchas veces lo ignoramos y no conocemos de Dios, no buscamos de Dios en la Escritura, no buscamos de Dios en su palabra, no buscamos qué es lo que Dios quiere que hagamos para que Él habite en nuestras vidas. Y en esa ignorancia que vivía el rey David, al querer traer el arca, dejarla en la casa de Obed-Edom, darse cuenta que la casa de Obed-Edom era bendecida y decir: yo quiero esa bendición. No por egoísmo hacia la vida de Obed-Edom, sino porque él sabía que la presencia de Dios debía estar ahí en Jerusalén, donde él estaba. Entonces, mis hermanos, el no saber cómo son las cosas, tenemos que buscar cómo adorar a Dios de tal manera que sea parte de nuestras vidas. Primera Crónicas capítulo 15, verso 13 dice: pues no haber hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. David está remembrando que la primera vez que quiso traer el arca, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no era la manera de hacerlo. Y en el verso 14 dice: así los sacerdotes y los levitas se santificarán para traer el arca de Dios a Israel. Verso 15: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como los había mandado Moisés conforme a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, era una manera de traerlo, era una forma de traerlo. Entonces, tú y yo a veces no entendemos cómo tener la presencia de Dios en nuestras vidas, cómo mover la presencia de Dios en nuestras vidas, cómo venir a nuestra casa, cómo traer a nuestra casa el arca de Dios, o cómo traer a nuestra casa la presencia de Dios. Entonces, el conocer de Dios, el leer la palabra, el actuar en Dios nos ayuda a traer esa presencia de Dios a nuestras vidas. Esa es la manera en que podemos en nuestros hogares, en nuestras casas, poder adorar a Dios y poder no solo ser una iglesia en un lugar, sino una iglesia en muchos lugares. Una iglesia que se reúne en muchos lugares, cada uno de nosotros en nuestras casas. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Hacer lo mejor que nosotros podamos. Por ahí la Biblia habla acerca de hacer las cosas con destreza, que las hagamos con todo lo que podamos nosotros, con todas nuestras fuerzas, nuestra manera de hacerlo, la mejor manera. Y sobre todo, mis hermanos, conociendo de Dios, leyendo su palabra, leyendo la Biblia y sabiendo que Dios puede habitar en nuestras casas, que Dios quiere estar y anhela estar en la casa de cada uno de nosotros. Dios anhela estar con cada uno de nosotros. Y ese anhelo, mis hermanos, transmitirlo a nuestra familia, transmitirlo a nuestros amigos, transmitirlo aún vía medios de comunicación, tantos que tenemos hoy por hoy. Transmitir ese anhelo y ese deseo de que Dios viva en nuestras vidas. El salmista en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Dios y esta buscaré,
que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Pero todo eso va mucho más allá. El anhelo del salmista de estar en la casa de Dios, el anhelo de que la presencia de Dios esté en nuestra casa, así como decíamos de David, el deseo de que el templo o el arca de Dios esté en nuestra casa, como traerla a nuestra casa. Ese deseo y ese anhelo es para cada uno de nosotros importante, que ese anhelo venga y nos motive a buscar de Dios, a contemplar la hermosura de Dios y inquirir en este templo, para decir: ¿qué hay, Señor? ¿Qué hay para mí? Y cuando tú y yo hagamos todo eso, dice el verso siguiente, 3 cosas van a suceder. Dice: porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Entonces, cuando nosotros anhelamos y le demandamos a Dios buscarle y estar en su casa, o que Él esté en nuestra casa, en nuestras vidas, que Él esté con nosotros, en este caso, Él va a hacer 3 cosas. Dice: Él nos esconderá en el tabernáculo en el día del mal, dice el verso 5. Segunda parte dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Y tercero, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, el que Dios esté en nuestras casas, mis hermanos, produce bendición a nuestras vidas. Así como produjo bendición en la casa de Obed-Edom la presencia de Dios a través del arca del pacto, David fue avisado de ello y David buscó cómo traer el arca. Entonces sí, empezó a buscar de Dios y dijo: yo quiero también tener esa bendición para mí. Entonces, si tú quieres tener esa bendición para ti, si tú tienes el anhelo de buscar a Dios, pero no sabes cómo, empieza a buscar de Dios, a conocer más de Dios, y entonces sabrás que Él tendrá cuidado de ti. Dice: Él te esconderá en el tabernáculo en el día del mal. No habrá nada que pase, porque Él te tendrá resguardado. Te ocultará en lo reservado de su morada, en un lugar especial, y te pondrá sobre una roca. Entonces, hay promesas de bendición cuando tú y yo buscamos de Dios. Hay promesas de bendición cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y mis hermanos, ¿qué pasa si nos acercamos a Dios con esa plenitud y con ese anhelo y con ese deseo de buscarle, de seguirle, de amarle? ¿Qué pasa cuando tú y yo anhelamos realmente ese volver al templo? Y ese volver al templo de volvernos a reunir, ciertamente, de volver a estar juntos, de volver a alabar a Dios, pero volviendo al templo de nuestras vidas, cada uno en lo particular. No de pensar en aquel lugar hermoso en el cual nos reunimos, en aquel lugar donde disfrutamos el alabar a Dios, donde disfrutamos el escuchar su palabra, donde tomamos un tiempo fuera de nuestro hogar para llegar a un lugar, saludar a muchos hermanos, convivir con muchos. Pero la verdad que ese disfrutar, mi hermano, es disfrutarlo con Dios. Tenemos que aprender a disfrutarlo con Dios, a disfrutar ese tiempo también con Dios. Realmente anhelo, y en lo personal puedo decirlos, anhelo a las reuniones en el templo, reuniones como iglesia. Las anhelamos todos esos momentos, pero sobre todo, mis hermanos, ponemos ese anhelo en nuestro corazón de que Dios siga trabajando en nuestras vidas, aún en estos momentos en que no estamos quizá en una reunión físicamente juntos, mi hermano, pero tenemos que anhelar eso, porque Dios tendrá cuidado de nosotros. Acerquémonos, dice la Biblia, acerquémonos confiadamente, Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, mis hermanos, siempre la bendición es a nuestras vidas. Así como llegó el arca del pacto a la casa de Obed-Edom y bendijo su hogar, a tal grado, decíamos hace un momento, que él tuvo que seguir el arca, tuvo que ser parte de los encargados y porteros de aquel lugar donde había sido puesta el arca. Así, con ese mismo anhelo, nosotros preparémonos, mis hermanos, porque si nos acercamos a Dios, si Dios está en esta vasija de barro, en este templo en el cual, de acuerdo a lo que leímos hace un momento, Dios habita, nosotros tendremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Siempre, mis hermanos, el que busquemos a Dios bendecirá nuestras vidas.
Y no quiero decirlo como algo de que si buscas a Dios vas a ser bendecido, si no lo buscas no vas a ser bendecido, si haces tal o cual cosa. Lo que quiero decir realmente, mi hermano, y no quiero decir que ya ven y sea bendecido y los problemas se acabarán, no es algo que lo que siempre he estado en contra de dar un evangelio de que todo cambia y todo mejora. No, la verdad es que eh, todo, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros anhelamos de Dios, quizá vamos a tener muchas situaciones también, pero Dios va a estar con nosotros. Pero muchas promesas de Dios están ahí escritas cuando nosotros nos acercamos a Él confiadamente. Hallamos gracia, alcanzamos misericordia, hallamos gracia para el oportuno socorro. Nos esconde en su tabernáculo, nos oculta en lo más reservado de su morada, nos pone sobre una roca, tiene cuidado de nosotros. Entonces, todo esto sucede con las mismas situaciones que pueden suceder si estamos pasando por cualquier situación y no estamos en Dios. Ahora lo que podemos tener la misma situación, pero Dios nos oculta, Dios nos pone en lo reservado de su morada, Dios nos pone sobre la roca, Dios nos protege de todas las cosas, Dios alcanzamos misericordia, hallamos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es volver al templo, mi hermano? ¿Qué es volver al lugar de reunión, como por el título llegáramos a pensar? ¿Qué es volver al lugar de reunión? Si tú has estado eh, disponiendo tu vida en ese templo, siendo bendecido tu hogar por lo que Dios hace en tu vida, el anhelo de volver a estar juntos es muy bueno y será muy bueno cuando volvamos a estar juntos, pero será mucho mejor si el anhelo viene desde este momento de estar delante de su presencia, quizá no en una reunión física, pero sí delante de su presencia, delante de Dios, buscándole, amándole, siguiéndole, anhelando estar delante de Él, anhelando diciendo, hoy en mi casa está como en la casa de Obededón, el arca de Dios está en mi casa, la presencia de Dios está en mi casa. Y cuando tú y yo veamos todo eso, el anhelo de regresar al edificio donde nos reunimos como iglesia será mucho mayor y tendremos cambios significativos en nuestras vidas. Pero preparémonos para adorar a Dios en nuestras casas, para adorar a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Preparémonos para tener los mejores tiempos de comunión con Dios en este templo de cada uno de nosotros, este templo hecho de barro de cada uno de nosotros. Porque ahí, hermano, habita el Espíritu de Dios. Déjame orar por ti como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a todos quienes ven este video, Padre. Si lo ven en vivo o si lo ven después, Señor, hoy quiero que tu bendición sea sobre ellos. Creo que traigas nuevos ánimos a las reuniones de casa, al estar buscando de Dios en casa, al estar conociendo de Dios en casa. Lleva la bendición de Dios a tu casa. ¿Cómo traer esa arca a tu casa? Así como se preguntó David, pregúntate cómo traer esa bendición de Dios a mi casa. Quiero ser bendecido igual o mucho más que Obededón. Ese sea tu anhelo y lo declaro y te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Excelente domingo.